Dale, Pascualito. Bueno, ¿quieren tomarse un tinto o unos minutos de receso o arranco de una? ¿Qué dicen los compañeros? De una, de una. De Adelante, una. sí, adelante. Bueno, entonces, por favor, me permites compartir ahí para ir mirando algunas cositas, Natalia. Bueno, entonces saludaba a todas y a todos, muy buenos días. Me gusta estar en estas actividades. Los que puedan, ojalá prendan la cámara, con eso voy percibiéndoles ahí el estado de ánimo. Y el tema al cual me invitaron a conversar es eh, en relación con, me dicen si se ve la presentación. Sí, sí, señora, ahí se ve. Bueno, entonces es el papel histórico de la clase obrera que coincide pues con lo último que oía de las preguntas que le estaban haciendo a Marcelo y es ahondar en ese tema que estaba él explicando sobre las clases y sobre eh, eh, el papel de la clase obrera en particular, pero vamos a hacer un recuento y les muestro eh, el tema que vamos a desarrollar, los temas que vamos a desarrollar. Vamos a mirar estos 5 temas. Primero vamos a hablar de algo en general sobre uno de los aportes básicos del marxismo y es haber entendido que la sociedad está dividida en clases y que para que esa división de clases funcione tiene que haber un Estado. El segundo asunto es hablar algo sobre el papel de los partidos políticos modernos en su origen, hace unos 3, 4 siglos. El tercer asunto es la necesidad del partido de la clase obrera. ¿Por qué nosotros impulsamos la construcción de un partido y por qué estamos en esta actividad? En cuarto lugar, un muy rápido recuento de los programas que ha tenido la clase obrera y en particular, pues, la evolución que hay en el análisis de Marx sobre este tema, que es lo que aparece como cuarto punto del socialismo utópico al socialismo científico, que tiene que ver con lo otro que comentaba Marcelo y es la explicación profunda que hay en el Capital sobre el capitalismo. Y el quinto asunto es las revoluciones. Es una primera aproximación en la agenda que Raúl nos envió a todos sobre las conferencias que se propone que se den en este par de meses. Se va a ahondar en ese tema número 5, que es la revolución de octubre y las otras revoluciones, la nueva democracia, pero que en este momento es necesario enmarcarlas para poder comprender pues, la dinámica general de la historia. Entonces, esos son los temas que vamos a ver y comienzo este, con este asunto. Mm, Una explicación breve de, en general de lo que vamos a ver y en particular bueno, en general de la historia y en particular de lo que vamos a ver es el análisis que hace el marxismo sobre la existencia de clases. Eso realmente las clases sociales no fue un descubrimiento que hiciera el marxismo. Marx mismo dice que unos teóricos burgueses descubrieron la existencia de las clases. Pero dice Marx y dice Engels, lo que nosotros le aportamos a esa teoría es que la historia se explica por la lucha de clases. Es decir, que la lucha de clases es la que jalona el desarrollo de la historia. Bueno, entonces lo primero es identificar qué son las clases. Aquí en la gráfica que están viendo pueden identificar ustedes el punto de arranque de las clases. Las clases no están determinadas para el marxismo por el nivel de ingresos, sino que están determinadas por el papel que tiene
el individuo en la producción. Cada individuo, como se ve en el segundo cuadrito hacia abajo, cada individuo está incluido, está inmerso en un Pascualito, punto de... Señora, ¿puedes presentar la diapositiva para que se vea más la imagen, por favor? eh, ¿O ahí, ampliarla? ahí, ya Sí, llegó, señor. mejoró. Sí, señor. Bueno, entonces, decía que el segundo cuadrito, el de la producción, es para explicar ese punto, para resaltar que lo que determina el papel de lo que determina las clases para el marxismo es el papel que tenga cada persona en la producción. Es decir, si yo soy propietario, lo que decía Marcelo cuando yo me conecté, si yo soy propietario o no soy propietario. Y dependiendo del tipo de propiedad, bueno, y si no soy propietario, ¿qué hago en la producción? Si soy propietario, entonces soy propietario de alguna cosa para producir. Tengan en cuenta esto. Yo puedo tener casa, pero eso no es para producir. Entonces, eso no me pone a mí en una clase particular tener casa. En cambio, tener una fábrica así, grande o chiquita, eso que decía Marcelo de clase media, tiene que ver con eso, con que tenga capital, pero el capital es algo para producir. Mi casa vale, pero eso no la pongo a producir, a menos que yo viva de la renta de la casa, que yo la riende, y entonces ahí ya volví capital eso que tengo yo. Entonces, en la historia ha habido, vamos a hablarlo ahorita, ha habido diferentes formas de propiedad, pero por el momento digamos que uno puede ser propietario de tierra o de fábricas, o puede ser propietario de bancos, o puede ser propietario de pequeñas propiedades, de pequeñas extensiones de tierra, o puede ser propietario de un taller, de una panadería, de una sastrería, un negocio pequeño. Y cuando no soy propietario, mi única alternativa es trabajar. ¿Trabajar en qué? Con el que tiene la propiedad de la tierra, con el que tiene la propiedad de la fábrica, con el que tiene la propiedad del banco. Yo como profesor, ¿a quién le trabajo? Al que tiene la propiedad de la universidad. Entonces, eso hace que la relación de clase sea en relación con la producción. Y el hecho de que haya obreros que ganen más plata o menos plata no tiene que ver con su clase desde el punto de vista económico. Es decir, puede haber obreros que ganan, no sé, un obrero muy calificado que se gane cualquiera 20, 30, 50 millones al mes. O un obrero en Colombia usual, el típico obrero que gana el salario mínimo. Ambos en el sentido de clases sociales pertenecen a la clase obrera. Que ganen más o que ganen menos es otra cosa, pero no cambia su carácter de clase. Es decir, ahora miren la parte de arriba de la del primer cuadrito. El primer cuadrito dice que el ser social determina la conciencia social. ¿Qué es lo que significa eso? Que las personas, de acuerdo a lo que a su ocupación en la producción son propietarios o trabajan, de acuerdo a esa ocupación, desarrollan una conciencia de clase. ¿Qué es la conciencia de clase? La conciencia de clase, para decirlo de una manera muy simple, es una especie de lupa que tiene cada persona para mirar el mundo. Si yo soy propietario de tierra, yo miro el mundo desde el punto de vista de los propietarios de tierra. Es decir, yo defiendo los intereses de los propietarios de tierra. Si yo miro el mundo desde el sector bancario, soy dueño de un banco, yo miro el mundo con esa lupa, el sector bancario como centro de la actividad. Si soy industrial, otro tanto. Si soy trabajador, la idea es que yo mire el mundo desde el punto de vista de los trabajadores. Ahora, en esa lupa no es una lupa neutra. Esa lupa se crea a través de procesos, por ejemplo, de la educación, por ejemplo, de la lucha de clases. El hecho de que haya obreros uribistas quiere decir que se han educado, a pesar de que son obreros, se han educado bajo la lupa del uribismo. Entonces, el hecho de que yo pertenezca a una clase no garantiza que automáticamente yo sea defensor de los intereses de esa clase. Por eso es necesario tomar
lo que se llama la conciencia de clase, es decir, estudiar, lo que decía Marcelo, estar en un ambiente de creación de conciencia de clase, una huelga, un levantamiento popular, una revolución. Eso es lo que educa la conciencia de clase. Entonces, no es automático. Por eso es que hay burgueses que terminan sirviéndole a la clase obrera y hay obreros que terminan plegados a la clase burguesa, para simplificar el asunto. Bueno, lo que sigue en el diagrama, en otra charla podemos mirar, y es qué determina el desarrollo de la producción, que son las herramientas, las relaciones de producción, pero el punto aquí para destacar en esto es que las relaciones de producción es el nombre de lo que he dicho, es o yo soy obrero o yo soy propietario. Entonces, esas son las dos grandes clases hoy, o se es propietario o se es obrero. Pero eso no ha sido siempre así. Hagamos un breve repaso de esa historia. La primera etapa es algo que se conoce como la comunidad primitiva. La comunidad primitiva es lo que ocurrió desde que nos bajamos del árbol hace unos 200.000 años hasta hace unos 10.000 años. Es decir, de la historia del hombre, el hombre configurado como está hoy, que como les digo tiene unos 200.000 años, ese hombre ha vivido 190.000, o género humano, pues el género humano se bajó del árbol hace 100.000 años, 200.000 años, es decir, nos diferenciamos totalmente de los simios. Y en esos 200.000 años, el género humano ha vivido 190.000 o vivió 190.000 en lo que se llamaba la comunidad primitiva. ¿Qué es la comunidad primitiva? Que no había clases sociales. ¿Por qué no había clases sociales? Porque no había explotación del hombre por el hombre. La clase social implica explotación de un individuo sobre otro individuo. ¿Para qué? Para producir. Pero si todos producimos y todos recompartimos la producción, pues no hay clases sociales. Estamos viviendo una sociedad sin clases, una sociedad que era en ese momento muy atrasada y por eso no había clases. El mamut es el ejemplo de lo que puede ocurrir cuando uno empieza a meditar en estos asuntos. El mamut no solamente es comida, sino que el mamut también puede ser el peligro de subsistencia. Cuando usted no come mamut, sino come frutas en la edad antigua, pues en esta etapa primitiva, el mamut podía ser su enemigo en la pelea por las frutas. Es decir, la comunidad tenía que defenderse del mamut, de todo lo que había en la sociedad. Y para poder enfrentarse al mamut no podía haber un jefe que mandara, sino que era toda la sociedad porque son comunidades muy pequeñas. Eso lo ha estudiado mucho la antropología. No se trata aquí de analizar ese punto en detalle, sino de mencionar algo, y es que de los 200.000 años de historia del género humano, solamente los últimos 10.000 han sido con clases sociales. Los otros 190.000 de para atrás fueron sin clases sociales. La siguiente clase social que apareció, o la primera clase social que apareció, la primera división de clases que apareció en la humanidad, fue el esclavismo. El esclavismo tiene que ver con una primera forma de producción en la cual el individuo es obligado a trabajar para mantener a alguien. ¿Por qué ocurre eso? Tampoco podemos detenernos en el análisis, solamente señalar que poco a poco fue posible que hubiera acumulación, es decir, que se produjera más de lo que se consumía. Y esa acumulación fue quedando en manos de una clase dirigente, de un sector dirigente, es decir, de los dueños de la producción. Y como el que producía básicamente era el esclavo, pues se apropiaron de los esclavos. Era la forma de subsistir en ese momento en las grandes sociedades. El esclavismo apareció básicamente en sociedades que vivían alrededor de los ríos. Y para organizar el trabajo de miles o millones de obreros, había una organización social que era el esclavismo.
Y con la fuerza de los esclavos construyeron pues lo que están viendo en la imagen y 1000 obras más que tienen esta característica, están ubicadas en regiones donde hay ríos. Y la sociedad se organiza a través de trabajo de millones de obreros, millones de esclavos y los dueños de los esclavos. ¿Qué diferencia al esclavo del obrero? La diferencia es que el obrero hoy recibe plata por lo que trabaja. El capital le compra un tiempo de trabajo, le compra 8 horas de trabajo. Yo le pago a usted una jornada de 8 horas para que usted haga lo que yo necesito que haga. Y ahí se acaba la relación. Es decir, tome un salario y usted vaya y viva. En el esclavismo, y entonces ahí está un segundo ejemplo de sociedades esclavistas y es el inicio de la sociedad china. El esclavista tiene a su esclavo como propiedad de él, puede matarlo, puede acabarlo y no le da salario, le da es lo del diario vivir. Ahí está una libra de pan para que viva la semana y ahí está el agua y ahí está las 2 o 3 cosas que le daban y ahí está el techo para que duerma. Pero no le paga salario y el señor, el esclavo, no puede decir ya trabajé 8 horas, me voy. No, está supeditado a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el mes, todo el año, toda la vida. Esa es la relación esclavista. En cambio, en la relación laboral actual, el empresario, el propietario, lo contrata a usted, el capitalista lo contrata a usted por un periodo de tiempo, 8 horas al día, y le paga un salario por esas 8 horas al día. Y usted después, las otras 16 horas, usted se va a hacer lo que quiera. Y la relación laboral termina pagándole el salario y no más. El resto corre por cuenta de su salario, es decir, la vivienda, la comida y la educación, todo por cuenta de su salario. De esa manera se construyeron pues gigantescas civilizaciones. La civilización que más se destacó en este proceso fue, como ustedes saben, la romana, que fue el imperio, uno de los imperios más largos, más extendidos que ha tenido la sociedad, la historia, aproximadamente unos 7 siglos, 700 años de historia en la Roma imperial, en su auge, en su época de auge, desde, digamos, cuando reemplazó a los griegos, por allá en el siglo II antes de Cristo, que es cuando termina el gran dominio de los griegos y es reemplazado por el dominio de los romanos, que duran más o menos hasta el siglo V. Es decir, son 7 siglos aproximadamente de historia del Imperio Romano, que dejó construcciones por toda la región por donde se expandió. Acueductos, templos, carreteras, vías. Este es el mapa del Imperio Romano. El Imperio Romano se expandió a lo largo del Mediterráneo, en la cuenca mediterránea. Las partes que ven ustedes en verde en la imagen son el Imperio Romano en su época de expansión. Hay un imperio con el cual en algún momento se unificaron, que fue el Imperio Egipcio, de Egipto, en la parte inferior derecha de la gráfica lo están viendo. El imperio egipcio fue incorporado finalizando el mundo antiguo, digamos que por el lado del siglo I antes de Cristo. Bueno, pero esas son historias detalladas que no vamos a explicar. Y otras regiones que no estaban en manos de los romanos, sino en manos de muchas tribus, que son las que aparecen ahí con un color rosadito, como le llamen ustedes. Bueno, ese es el Imperio Romano, que hay otro mapa que muestra lo mismo, con la especificación de qué es lo que tienen y las explotaciones que hacen y las capitales que tenían los romanos en ese momento. Pero, bueno, aquí están obras, esto puede ser en España, son obras gigantescas que dejaron por todo lado, y esas obras se hacían, aquí lo importante es señalar que esas obras se hacían a través del trabajo de los esclavos.
Eran miles, millones de esclavos en todas las regiones. En algunas partes los romanos conseguían intermediarios, conseguían, para decirlo con las palabras de hoy, vendepatrias, que hacían la explotación de los esclavos o de los trabajadores y le mandaban los tributos a Roma. Por ejemplo, este acueducto, si es en España, no lo construyeron esclavos romanos, sino que eran unos capataces españoles esclavizando trabajadores españoles para construir lo que el imperio romano necesitaba, porque este acueducto tenía una finalidad específica y era garantizar comida para el imperio, es decir, producir cereales para el imperio. Y esos cereales iban a dar a Roma a manera de impuesto, de tributo. De manera tal que el esclavismo se edifica es sobre el trabajo de los esclavos. No hay trabajo libre, no hay trabajo de obreros, no pagan salarios. Ocasionalmente algunos, excepcionalmente algunos trabajadores reciben salarios, pero lo fundamental no es eso. Esas excepciones son, por ejemplo, algún tipo de marineros, algunos artesanos muy específicos, pero como digo, lo fundamental es que el trabajo era hecho por esclavos. Ahí les muestro otro mapa de la etapa final del Imperio Romano, cuando empezó a desbarrancarse por los problemas que vamos a analizar a continuación. Pero no nos podemos ir sin mostrar lo que pasaba en América Latina en esta etapa. En América Latina no hubo sociedad esclavista en el sentido específico de la palabra, pero había bastantes rastros de inicio de sociedades esclavistas en América Latina. Las tres grandes culturas latinoamericanas, la que estamos mirando, que tiene que ver con los incas, Machu Picchu, los aztecas, que fueron los que enfrentaron a México, pues enfrentaron a Cortés, y una tribu que ya no existía cuando llegaron los españoles, que fueron los mayas. Estas tres grandes culturas eran culturas que ya estaban empezando a edificar un sistema de clases sociales, esclavizando grandes cantidades de personas a lo largo de su zona de influencia. Y con eso construyeron las grandes obras que conocemos hoy, las pirámides pues en México o estos templos en Perú. Pero la finalidad esencial no era esa, la finalidad esencial era producir a través de procesos gigantescos de agricultura que hoy llamaríamos extensiva. Cuando uno me pregunta por qué desaparecieron los mayas, porque cuando los españoles llegaron ya no había mayas, eso fue un secreto que hasta ahorita, en estos últimos, digo yo, 10 años, 15 años, ha empezado a explicarse. Y es que los aztecas, los mayas, la dirigencia maya, los esclavistas mayas, tumbaron todo lo que hoy es la selva centroamericana, la podaron para mantener el tren de vida del imperio. Y llegó un momento en que fue imposible seguir viviendo ahí y tuvieron que dispersarse, se acabaron, se dispersaron, el imperio se destruyó por su propia dinámica económica. Y la muestra es que hasta ahora, en estos últimos 15 años, han empezado a encontrarse una cantidad gigantesca de ciudades y de pirámides pues, en medio de la selva, porque cuando se fueron los mayas dejaron eso y la selva fue retomando pues su espacio. Es decir, el primer gran problema ecológico en América Latina en esta etapa que estamos analizando apareció acá con los mayas. Bueno, pero eso para decirles que en América Latina hubo rastros de surgimiento de la cultura de las expresiones esclavistas. Ahí está pues otra imagen de Machu Picchu. Y con eso entramos a la siguiente etapa, que es el feudalismo. Pero quisiera oírlos, ¿quién quiere contarnos por qué se acabó el esclavismo? ¿Quién quiere decirnos por qué se acabó el esclavismo? Joven impulso.
mientras que yo traigo agua. Digo yo, anímense, anímense. Me voy a arriesgar, profe. Dale, Nidia. Pues yo pienso que el hecho del esclavismo en esa época, pues como usted bien lo explicaba ahorita, las personas pues no tenían derecho a nada, simplemente tenían que trabajar y se les daba como el sustento de vivienda, de supervivencia. Y ahorita pues obviamente el hecho actual en el que estamos, pues esclavismo, diríamos que es la parte de ese horario laboral fijo que tenemos y que tenemos que estar ahí sí o sí. Y se acaba, me imagino que en el pasado, por ese mismo hecho de la producción que realizaban los hombres y las mujeres, me imagino, frente a una actividad de la cual tenían que recibir una paga. Ahí es donde me imagino yo cambia todo ese tema de esclavismo. No sé si estoy equivocada. Va. ¿Alguien más quiere? Compañero Pascual, yo digo que surgieron una serie de movimientos, o digamos más bien, surgieron como especie de unas necesidades eh, políticas, unas necesidades económicas. Por lo tanto, el esclavismo se volvió un poco insostenible con la misma necesidad y evolución de esos momentos de la sociedad. Por lo tanto, buscaron una estrategia, esto de esclavista, mucho más fácil y que la gente estuviese un poco más contenta sin oprimir un poquito, oprimiendo un poco menos, mejor dicho, y con menos responsabilidades. Es decir, eh, en la época del esclavismo lo que jugaba un factor importante en esos momentos de la economía eran las plantaciones. Por lo tanto, surgieron otras cosas industriales, por así decirlo, y también surgió el tema moral, religioso, y era mucho más fácil de controlar a esos esclavos de una manera distinta. Es decir, le decían, bueno, ustedes se quedan con esta porción de tierra, esta tierra no es de ustedes, ustedes saquen para su comida y todo lo que produzcan es de nosotros. Entonces, eso fue una serie de factores que surgieron. Le inyectaron mucha religión para tener dominado la sociedad, para que no se desbordara, diciéndole de que eso estaba bajo los fundamentos de Dios. Ahí entró el clero a estar pendiente de que la gente no fuera a practicar ningún tipo de otra religión distinta, sino que estuviese la gente sometida, porque para eso fueron creadas las religiones, para someter al pueblo, para someter a la sociedad. Y precisamente eh, surgió esa estrategia porque se volvió insostenible, además que la sociedad iba evolucionando. Entonces, eso es lo que yo pienso con relación a eso. Bien, 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 Víctor Julio, gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Buenos Buenos días, días. Pascual y compañeros. Bien, Carlos Mario, dale. Bueno, pues también me voy a arriesgar. Creería yo que también de cierta manera ellos en esa situación comenzaron a darse cuenta que podían tener mejores condiciones y pues al ser un tema tan brutal, porque creo que ninguno acá se puede llegar a imaginar las cosas tan inhumanas que podrían llegar a vivir ellos en esa situación. eh, Creo que algunos empezaron a tener esa conciencia y empezar a írsele en contra de ese amo que toda la vida los usó y los manipuló, pues empezaron a generar entre ellos esa cierta conciencia de clase, diría yo. Así es. Así es. Muy buenos días. Oscar, Bueno, me voy a arriesgar también. Hay algo importante. Eh,
en la guerra civil estadounidense, mientras el sur aprobaba la esclavitud, se arraigaba en la esclavitud, el norte, que era un sector más avanzado en la industria, pues se dieron cuenta, o sea, ya producían grandes cantidades de capital y no era necesario esa esclavitud Ya. para la producción. Ok, entonces eso también contribuyó. Claro está, también las revoluciones, hubo muchas manifestaciones y eso estaba en pro a una nueva guerra que era insostenible. Ya cambiaron el método y al pago de salario. Sí, señor. Lo que dice Oscar tiene una utilidad para explicar un tema final de esto del esclavismo. Pero, bueno, empiezo por esto último que dijo Oscar. Lo que él menciona es la revolución de Estados Unidos de 1861, es decir, más o Correcto, menos 2000 años después del esclavismo. Lo que pasa es que los regímenes, digamos, los modos de producción que hemos visto, lo que hemos visto, el esclavismo se acabó en general, pero subsisten formas de esclavismo como esta que ocurrió en Estados Unidos o las que hoy se descubren en el mundo, pues que hay todavía formas de esclavismo muy concentradas, muy pequeñas, pero que existen. Pero bueno, eso, las explicaciones que han dado coinciden en un punto, y es que toda la evolución de las revoluciones de los esclavos ocurrieron por levantamientos de los esclavos. Víctor. Profe, camarada Pascual, yo creo que antes de hablar del feudalismo, deberíamos de aclarar la etapa primitiva que pasó al esclavismo. ¿Qué fue lo que surgió ahí y por qué se dio el esclavismo? No puedo detenerme porque el objetivo es hablar de lo de hoy. Entonces, esto es solamente para que perciban esa evolución, pero no, ahí no me meto porque si no se nos va todo hablando del esclavismo. Y lo importante es que tengan una aproximación inicial para que se entusiasmen, para que estudien y para que vean la dinámica del asunto, pero no me detengo en explicar eso. Es decir, sería importante si tuviéramos más tiempo, pero no. Entonces, muy bien la recomendación, pero le hago caso omiso a su recomendación porque vamos por acá. El esclavismo terminó por dos fenómenos bien diferentes. Uno, el que ustedes reseñan, que es la inconformidad de los esclavos. Los esclavos cada día estaban más inconformes con su situación. Esa inconformidad, curiosamente, porque no había partidos en esa época, apareció expresada en la religión. El cristianismo en el caso de Occidente, pero en otras religiones, en las donde hubo esclavismo, en otras regiones donde hubo esclavismo, hubo algo parecido a la religión cristiana que enfatizaban en la igualdad del hombre, en que todos debían ser iguales, es decir, que no hubiera esclavos. Eso se convirtió en el fermento de que destruyó el esclavismo en el caso de Roma, el cristianismo. El cristianismo es la expresión de la igualdad en aquella época. Eh, el gran líder esclavista de aquella época que se identifica en la historia es Espartaco. Espartaco no era cristiano, todavía no había aparecido el cristianismo cuando Espartaco vivió, pero Espartaco representaba ese repudio, ese cansancio con la existencia del esclavismo y peleó por su destrucción. Después aparece el cristianismo y se suma a esas peleas hasta que están a punto de disolver el imperio, pero ocurre otro fenómeno, y es que los bárbaros que llegan en el mapa les mostraba las regiones vecinas, estos bárbaros, eh, los bárbaros lo que hacen es destruir el imperio romano, invadirlo, y esa invasión se traduce en la caída del imperio. Entonces, como les decía, en el mapa que estábamos viendo, ahí había les mostraba pues las vecindades. Apenas lo pongo ahí pequeñito para no demorarme tanto en esa vuelta, pero les decía, el mapa, la parte verde es el imperio romano y el resto son los bárbaros, los vecinos, los pueblos vecinos que vivían en comunidad primitiva.
y estos, sumados a los cristianos y a las otras expresiones de inconformidad, destruyeron el imperio y dieron paso al feudalismo. ¿Qué podemos decir del feudalismo? Digamos solamente un par de datos del feudalismo para poder entrar en el tema que nos interesa fundamentalmente. Y es que el feudalismo es una etapa en la cual la propiedad fundamental es la propiedad de la tierra. Y los que trabajan, como decía alguno de ustedes hace un momento, son los siervos que ahora sí ya reciben algo de lo que producen. Mejor dicho, el siervo produce libre, pero no es propietario de la tierra. El siervo organiza su jornada, el siervo no tiene un amo que lo mande, el siervo no, la vida del siervo no está en manos del dueño. El siervo es un campesino, para decirlo en los términos actuales. Es un campesino que no tiene tierra. Y esos campesinos mantienen funcionando el sistema feudal, pagándole al señor feudal un tributo a cambio de la seguridad frente a los bárbaros que estaban invadiendo Europa en aquella época. Esa es la primera característica. La propiedad fundamental es sobre la tierra. Y el propietario de la tierra tiene un poco de campesinos que trabajan y obtienen el tributo con el cual vive el feudo. Esos campesinos no son propietarios de tierra, pero son propietarios de su vida. Y lo que producen en la tierra, lo producen y lo reparten, se lo dan una parte al señor feudal a manera de impuestos. Otra característica del feudalismo es que, lo que alguno de ustedes comentaba, en el esclavismo la religión cristiana, la religión católica, fue una religión contra el imperio romano. Pero poco a poco, en unos 400 años de historia, el cristianismo se volvió la religión oficial del imperio. Es decir, el cristianismo se volvió una parte importantísima del sistema feudal. Se volvieron feudales también los curas, las iglesias. Y eso se expandió por toda Europa. Aquí hay un ejemplo de una catedral en alguna parte de Europa, más allá de Roma, es decir, el feudalismo pasó ya no en Roma, sino, o en Italia, sino a lo largo de toda Europa. Y como el peso de la religión era tan importante, lo que vamos a ver por todos lados son obras gigantescas religiosas, porque se convierte la religión en aquella etapa en la forma de mantener el control del imperio. Eh, Más iglesias para insistir en este punto, en el papel ideológico que juega la iglesia. Pero esta iglesia ya no es en Europa, esta iglesia es en América. Ese feudalismo en América llegó, que es la forma de la colonia. Cuando nosotros hablamos de la colonia, en la colonia, en América Latina, es decir, desde el descubrimiento en 1492, se empieza a imponer un régimen que se llama colonial y que realmente se estableció en 1550 y duró, en el caso de América Latina, hasta 1820 o 1830. Y la forma económica de la colonia era muy parecida al feudalismo. Y el papel de la iglesia, el mismo. Aquí los encomenderos eran dueños de la tierra y en cada encomienda tenían cientos de miles de campesinos indios, indígenas, que trabajaban la tierra para mantener funcionando el sistema. Hay algo más sobre la división de los países en Europa en la época feudal para señalar que no hay los países actuales en aquella etapa. ¿Por qué cayó el feudalismo? Por la misma razón que cayó el esclavismo, pero mucho más evidente, y es la inconformidad de los campesinos. Los campesinos se fueron rebotando contra el régimen feudal. Pedían tierra. Fíjense que esta es una consigna desde esa época, tierra para los campesinos. Y pedían que que no tuvieran que pagar el tributo, estaban en contra del tributo.
y vino una gigantesca etapa de revoluciones en Europa que gastaron más o menos 300 años mirando en los diferentes países esas revoluciones. Es decir, más o menos entre el año 1200 hasta el año 1600 hay gigantescas revoluciones en Europa para instaurar la etapa del capitalismo. Y ahí entramos pues en lo que es el tema que quiero ahondar. ¿Qué es lo esencial en el capitalismo? Lo esencial en el capitalismo es que hay dos clases nomás. Una clase propietaria de las industrias y de los bancos y una clase trabajadora en la industria y en los bancos, en el sector financiero. Pero los países atrasados mantienen rasgos de las otras etapas. El ejemplo que veíamos del esclavismo en Estados Unidos. En 1860 todavía hay esclavismo. En América, en Colombia, el esclavismo se acabó en 1849. En ese año se acabó oficialmente el esclavismo. En Brasil hubo esclavos hasta 1870 aproximadamente. Es decir, el esclavismo aguantó muchos siglos después de que se acabó en Roma, pero poco a poco se fue acabando definitivamente. En cambio, el feudalismo, por ser una etapa más nueva, todavía tiene muchos rastros en el mundo, particularmente en los países atrasados. De hecho, los países atrasados lo son porque tienen rasgos precapitalistas, se llama, es decir, rasgos de feudalismo. Pero, y por ejemplo en Colombia tenemos muchos campesinos, tenemos poco de terratenientes, al lado de los obreros y al lado de los empresarios con industria, y lo que explicaba Marcelo de la clase media, que esa clase media es como los restos de todo eso que va dejando la historia, es decir, la basura que va quedando en la historia. En el caso de América Latina y en particular de Colombia todavía queda mucho. Esa basura en Europa o en Estados Unidos ya casi no existe. En Estados Unidos la sociedad evidentemente tiene dos grandes grupos, un grupo de propietarios y un grupo de trabajadores gigantesco. Hay también alguna parte de clase media, es decir, pequeños propietarios que subsisten con los negocios pues, de los pequeños propietarios, pero con otra lógica. En Estados Unidos usted se le daña el carro y usted no tiene talleres a la vuelta de la esquina. Eso es toda una cosa que ya desapareció. Eh, los negocios pequeños en general en Estados Unidos están desapareciendo. Bueno, estaban desapareciendo por la pobreza en que ha entrado hasta Estados Unidos la sociedad gringa. Ha reaparecido esas expresiones de clases medias, o sea, de pequeñísimos propietarios, pero la economía gigantesca en Estados Unidos obviamente es la de los grandes propietarios. Bueno, en esa etapa del capitalismo hay, como ocurrió en las etapas anteriores, creciente inconformidad. Una inconformidad que se manifiesta en qué? En huelgas pidiendo mejoramiento de salarios, en revueltas populares pidiendo mejoramiento de las condiciones. Fíjense que lo que ocurrió en Colombia en los días previos a la pandemia y después en medio de la pandemia, esos grandes levantamientos que hubo, no fueron levantamientos por salarios, fueron levantamientos por condiciones de vida mejores. Es decir, ahí, dada la diferenciación que hay de clases en Colombia y en América Latina, hay movimientos por los salarios. Básicamente lo que hacen ustedes, por ejemplo, a través de sus sindicatos en los bancos. Es un movimiento típicamente obrero. Pero hay otros movimientos que son movimientos por mejores condiciones de vida. Y entonces es el caso de los levantamientos que estábamos comentando. Pero eso no solamente ha ocurrido en Colombia, eso ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, poco antes también de la pandemia, se desató una gigantesca pelea por parte de los grupos minoritarios, especialmente de los negros, que son el sector que sufre más las consecuencias en Estados Unidos de todo el desarrollo capitalista, es decir, el más afectado por las condiciones de vida. Y se levantaron no por peleas salariales, porque no tienen un patrón al frente, sino por una
mejoramiento de las condiciones de vida. También ocurren en Francia y en Alemania. ¿Quiénes están al frente de las peleas? Los grupos que están excluidos del trabajo, si los que no están sindicalizados o los que no están laboralizados, sino que son los que sobreviven de alguna manera con los pequeños negocios o con la caridad estatal. Ellos hicieron esos levantamientos. Es decir, el capitalismo no ha sido excepción a esa tendencia que describí a la carrera del levantamiento de Espartaco en el siglo I antes de Cristo, o del levantamiento de los campesinos, por ejemplo, la Gran Revolución Francesa, que fue la de 1789, el levantamiento de los campesinos pidiendo tierra. Esos levantamientos se repiten en el capitalismo. Y el capitalismo encontró una forma específica para enfrentar esos levantamientos, el fascismo. Sí, el fascismo es la expresión de defensa del gran capital contra los levantamientos políticos. Ese fascismo pues empezó en Italia, mejor, bueno, sí, el nombre fascista de hecho es italiano, se expandió por Alemania con el nazismo de Hitler y es la forma como hoy controlan lo que para ellos es el peor problema, es el auge del socialismo. La imagen que están viendo arriba, a la superior de derecha, el recuadrito, es una imagen que tiene que ver con la primera revolución socialista que hubo en el mundo, que fue la francesa, en el año de 1871. Por estos meses, por este mes de junio, la estaban destruyendo, en 1871. Es un levantamiento y los burgueses europeos se asustaron y empezaron a mirar la forma de contrarrestar en los movimientos obreros. Y la imagen de abajo es para hacer referencia a algo que ahora comentaré, que es el metro de Moscú, una de las obras arquitectónicas más importantes de Rusia y del mundo, construida bajo la idea del socialismo. Es decir, el socialismo mostró en su momento que era capaz de transformar la economía de los países. Bueno, todo esto tiene que ver con, me devuelvo acá a mostrarles para que ubiquen el primer capítulo, que se me fue la mano en el tiempo en el primer capítulo, que es sociedad dividida en clases y Estado. Es decir, para mencionar que estas clases sociales se organizan en la producción y la clase dominante, perdón que me llegó alguna cosa ahí. Y la clase dominante organiza su represión a través del Estado. Ese es un tema que tenemos que mirar en estas charlas, ahí lo tiene anotado Raúl, y es el origen del Estado. Pero aquí en breve digamos lo siguiente. La clase dominante organiza el Estado para oprimir a los que están bajo su dominio, a los esclavos o a los campesinos o a los obreros, que son las tres grandes etapas, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Pues hay un Estado en la etapa esclavista, el Estado romano, por ejemplo, hay un Estado en la etapa feudal, los feudos, los señores feudales, los reyes, todo esto, y hay un Estado en la etapa actual que es el Estado pues, capitalista que hay en los 200 países del mundo. Eso pues para señalar la primera parte. La segunda, hay la forma de pelea, les decía cuando mencionaba la pelea de Espartaco, que la forma de pelea en la etapa inicial fue a través de la iglesia. Es decir, las iglesias, la religión se convirtió en la forma de aglutinar de aglutinar las peleas.
pero hubo necesidad de organizar otras formas de discusión, otras formas de organización, y esas otras formas de organización son los partidos modernos, los partidos políticos. Los partidos políticos son una invención de los ingleses, básicamente, los partidos políticos modernos, de los ingleses y de los franceses en el siglo XVI y XVII. Es la forma que adoptan para enfrentar a la pelea entre ellos mismos. Es decir, los primeros partidos fueron partidos de la burguesía para enfrentar a sus contendientes, que eran los señores feudales. ¿Cómo es eso? La burguesía en ese momento no era económicamente fuerte, no era como hoy. La burguesía en aquel momento era una organización que tenía muy poco, o una clase social que tenía muy poco poder económico comparados con el poder económico de los señores feudales. No tenía el poder político. La burguesía del poder económico. La burguesía no tenía el poder político lo tenían los reyes en esas monarquías absolutas. Y la burguesía no tenía el control ideológico lo tenía el feudalismo a través de la iglesia. Es decir, tres campos fuertes del poder social estaban en manos básicamente de los enemigos de la burguesía. Lo repito, el poder económico, porque la burguesía era muy débil todavía, estaba empezando a hacer sus primeros negocios. El poder político, es decir, el Estado, lo tenía controlada la burguesía, mejor, los señores feudales, el rey, y la burguesía no tenía nada de poder político. Y el poder ideológico era la iglesia, que representaba los intereses del feudalismo en esta etapa. Entonces la burguesía tiene que organizar su debilidad a través de partidos políticos. Es decir, la formación de partidos en la historia tiene que ver con la debilidad de las clases sociales para enfrentar a sus enemigos o para concentrar la fuerza. Ese fue el origen. Y después se fue convirtiendo en un aparato propio del establecimiento capitalista, la existencia de los partidos políticos. Entonces, los primeros partidos aparecieron así. Por eso es importante no perder de vista este hecho cuando se analiza la historia nuestra, la historia actual. Y con eso paso al tercer punto, es la necesidad del partido en la clase obrera. El partido en la clase obrera juega con mucha más razón la misma función que jugaron los partidos de la burguesía en su origen. En primer lugar, el partido representa una clase que no tiene el poder económico. El poder económico está en manos de otros, pues en manos de la burguesía, en manos de los terratenientes, en manos del sector financiero y no en manos de la clase obrera. Eso se traduce en una cosa, y es que no tenemos capacidad económica para hacer nuestras tareas. Por eso nos toca concentrar el esfuerzo. Entonces no tenemos el poder económico. Vamos por el poder económico, vamos a luchar, estamos luchando por eso, pero por el momento no lo tenemos. No tenemos el poder político, es decir, el Estado está en manos de la clase que estamos enfrentando o de las clases que estamos enfrentando. En consecuencia, en conclusión, hay que organizar nuestra fuerza débil a través de un partido que actúe, para decirlo literariamente, como un solo hombre. Es decir, concentrar la fuerza de manera tal que nos permita enfrentar tareas en una sola dirección, con un solo objetivo, como un solo hombre, como una sola especie, contra la clase burguesa. Y la tercera, no tenemos el control ideológico. El
Control ideológico lo tiene la burguesía y lo tienen los terratenientes, lo tiene el uribismo, para decir la expresión, aquí alguien anotaba que los uribistas son más empáticos con la derecha que racionales con su condición. Efectivamente, por el control que ellos tienen de los medios de comunicación, de todo lo que es la información, ellos tienen el control ideológico. Y nosotros como clase tenemos unas ideas que tenemos que concentrar a través del partido. Y el partido, además de pelear por los asuntos económicos, además de pelear por los asuntos políticos, tiene que pelear por los asuntos ideológicos. Y por eso estamos hoy aquí en este cuento. Porque necesitamos romper con ese dominio ideológico que tiene la derecha. Es decir, el partido político de la clase obrera cumple el papel que tienen los partidos en la historia, y es concentrar la fuerza, ponerle una unidad de criterio a la fuerza, unificar la fuerza bajo un esquema que nosotros llamamos el esquema leninista de funcionamiento del partido, que eso hace parte de otras de las charlas que van a recibir ustedes, queridas y queridos compañeros. Es un partido en el cual dos o tres normas básicas. Todo se discute en los comités. En el comité se pone en votación cuando haya necesidad y la mayoría impone la decisión y la minoría se subordina. Es decir, eso es el centralismo democrático, que se discuten los organismos, que si es necesario se llega a la votación y cuando se dé la votación la minoría se supedite a lo que dijo la mayoría. Eso es el funcionamiento de un partido aquí y en cualquier parte. Observen que Petro, nuestro gran aliado en esta etapa de la historia, Petro cree poco en los partidos. Hasta ahora está empezando a recabar en la importancia, pero ahora fue para otro lado, es un solo partido, pero bueno, esa es otra discusión en otro momento. El punto es que en sus orígenes, Petro, hasta hace muy poco tiempo, casi que hasta cuando ganó la presidencia, no defendía la existencia de partidos. Es decir, no había centralismo, no había democracia, era más o menos lo que él dijera y no había donde discutir, sino que se iba imponiendo la lógica que él quería a través de las redes. Entonces era una organización que él llamaba horizontal, que llama horizontal. Eso no funciona para mantener pues para mantenerse, por ejemplo, en la presidencia y por eso cae en la cuenta que es necesario hacer partido político. Pero bueno, como les digo, eso es tema de otra charla. Con eso, vuelvo y les muestro aquí un esquema. Entonces, hablamos del tercer punto, necesidad del partido de la clase obrera. Pero, y entramos al cuarto punto. Cuarto punto es que usted para que concentre fuerzas. ¿Qué hace con esa fuerza? Hay que ponerle política. Y esa política hay que ponerle norte. Hay que ponerle dirección. Y esa política, ese norte, esa dirección, nosotros lo llamamos programa del partido. Es decir, el partido tiene que tener un programa, una idea de qué es lo que va a hacer, un mirar largo plazo, que es lo que se llama la estrategia, y una mirada a mediano plazo o a corto plazo, que es lo que se llama la táctica. Esa es la forma como funciona el programa. Cuando entren, que es una de las charlas, la siguiente charla es sobre programa. Cuando vean el programa van a encontrar eso, y es que se traza una táctica, o sea, para un periodo concreto. Esa táctica hoy nosotros le llamamos de frente único o táctica de nueva democracia, ahorita explico más eso, o una de largo plazo, que es el objetivo general de la lucha de los obreros en el mundo, el socialismo. Los obreros no están luchando, su lucha final no es mejorar los salarios, su lucha final no es conseguir condiciones mejores de trabajo, su lucha final no es conseguir una jornada diferente, no, su lucha final es convertirse en propietarios de los medios de producción. Esa es la lucha final del proletariado. Ese es el socialismo, mejor dicho. Pero por condiciones que tienen que ver con los problemas de desarrollo de la clase obrera,
En este momento tenemos como objetivos cosas de menor alcance. Pero entonces, redondeamos esta cuarta parte con lo siguiente. Un partido se organiza ¿para qué? Para concentrar recursos humanos, para concentrar poderío de lucha y para concentrar ideología. Y esa ideología se concentra, se sintetiza en un programa, que es el programa del partido. Y con eso paso del cuarto al quinto punto diciendo lo siguiente. La clase obrera, mejor, me digo otra cosa diferente. La humanidad, desde que empezó la desigualdad, siempre ha luchado por la igualdad. Eso lo vimos pues con el recuento breve de lo que pasó en Roma y lo que pasó en la Edad Media. Todo, siempre la humanidad ha luchado por la igualdad. Pero lo que no sabe es cómo lograr la igualdad. Entonces, que es un argumento de la derecha, sí, lo de igualdad, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es eso? Bueno, pues en la historia de la humanidad hay una cosa que se han llamado las utopías. Hay libros, hay dos libros básicos de esta historia que se llaman La Utopía, que son libros escritos en la Edad Media, donde plantean la necesidad de llegar a una sociedad donde todo el mundo sea igual. Esa es la utopía. Cuando Marx y Engels empezaron a organizar su partido, Partido de la Clase Obrera, dijeron que todos estos eran socialistas utópicos. ¿Por qué socialistas utópicos? Porque no sabían eso, cómo llegar a la igualdad. ¿Qué era la base de la desigualdad? Si uno no sabe cuál es la base de la desigualdad, uno no sabe cómo acabar la desigualdad. Sí, si usted cree que la base de la desigualdad es que usted tiene alma buena o alma mala, usted no acaba por ahí la desigualdad. Si usted ve, usted puede acabar otro tipo de desigualdades con eso, pero si usted ve que la desigualdad es una desigualdad de condiciones laborales, de condiciones económicas, de condiciones de vida, es decir, que hay un grupo de propietarios que se queda con todo, y hay un grupo de gente que se queda con muy poco o con nada, usted encontró el origen de la desigualdad. Pues eso es el capital. El libro de Marx, El Capital, es el análisis del origen económico de la desigualdad. Y eso se expresa en el origen, en la desigualdad política y en la desigualdad ideológica. Porque el que controla la economía controla el Estado y controla la ideología. Pues bueno, Marx y Engels dieron el salto de lo que aparece anotado en el punto 4, del socialismo utópico, es decir, de que todos queremos ser, que todo el mundo sea igual, pero no sabemos cómo, al socialismo científico, y es que Marx y Engels encontraron la fórmula para hacer eso. La fórmula es la revolución. Y dieron el salto del socialismo utópico al socialismo científico. Punto. Quinto punto. La revolución de octubre. La revolución de octubre hace referencia, como ustedes saben, a la revolución dirigida por Lenin. ¿Qué es la revolución de octubre? Es la idea, el sueño, el sueño que tuvo, la idea que dirigió Lenin de quitarle a los empresarios rusos y a los terratenientes rusos la propiedad. ¿La propiedad de qué? De la tierra y de las empresas, de las grandes empresas y de la tierra, para dársela a los obreros. Esa revolución enfrentó muchas dificultades. Esa revolución casi que es asesinada en su cuna. Cuando la revolución de octubre fue en 1917. La guerra estaba en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se acabó en 1918. La revolución fue en octubre del 17. La Primera Guerra se acabó en noviembre del 18, es decir, un año después. Y al año siguiente, 1919, perdedores y ganadores de la
de la Primera Guerra Mundial se unieron para destruir la revolución de Lenin. Es decir, perdedores, Japón, Austria, Polonia, en ese momento China, eran perdedores de la revolución, perdedores de la Primera Guerra Mundial. Grecia perdió la Primera Guerra Mundial. Alemania. Pero ese grupo se unió al grupo que ganó, es decir, a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia, se unieron para invadir a Rusia. Rusia fue invadida por 20 potencias, por 20 países en aquella época, para destruir la revolución de Lenin. Y no pudieron destruirla. Esa historia tenemos que verla en detalle. Aquí lo de señalar es que se empezó la construcción del socialismo porque Rusia era un país más o menos avanzado para su época, un país que ya era capitalista para su época. Pero el segundo envión mundial para hacer la revolución fue China. Y China es bien diferente a Rusia en su contextura económica. Rusia, como acabo de decirlo, era en 1917 un país con capitalismo. En cambio, China, en la época en que Mao Zedong dirige la revolución, era un país feudal. Entonces Mao tiene que cambiar de táctica. Ya no es una revolución socialista, es una revolución de nueva democracia. ¿Y cuál es la característica de la revolución de nueva democracia? Que esa revolución está dirigida a atacar dos graves problemas de la sociedad. Uno, la dependencia. ¿Por qué China era atrasada? Porque China estaba saqueada por el imperialismo japonés, el imperialismo británico, el imperialismo gringo. La costa oriental de China estaba dividida entre 7 potencias. Cada potencia tenía presencia en la costa china. Portugal, Inglaterra, Holanda, los gringos, cada uno tenía algo que ver en alguno de los puertos. Y adentro, en el centro, Mongolia era parte de otro imperio. Entonces, China estaba absolutamente dividida. Entonces, el primer problema de Mao, el primer reto de la revolución china fue sacar a los invasores, sacar a las potencias extranjeras, acabar con la dependencia. Y Mao lo logró de una forma, pues, que pone de presente la importancia de las alianzas. Primero enfrentó a los japoneses, aliándose con ingleses y con gringos y con holandeses y con portugueses. Y poco a poco fue acabando con los japoneses y fue virando de enemigo. Y entonces después se enfrentó todos contra los británicos y sacó a los británicos que se quedaron con Hong Kong. Y después, finalmente, sacó a los gringos. Pero fue una cosa de alianzas para ir sacando cada uno de los invasores que tenía. Vayan pensando en esto, América Latina, el enemigo principal son los gringos. La presencia imperial principal es la de los gringos. Pero aquí hay saqueo por parte de otras potencias. Los alemanes, los españoles, vienen acá a saquear, a robar, a hacerle trampa a los contratos, todos los medios que emplea el imperialismo para saquear los países. ¿Eso significa que tenemos que agarrarnos con todos? No. Mao enseñó que eso va paso por paso. Pero decía, son dos graves problemas que tienen que enfrentar China. Mao, con el Partido Comunista. Es uno, el atraso. Entonces, sacar que el atraso está asociado a que está saqueado el país por las clases, por las potencias. Primer problema. Segundo problema, esas potencias se apoyan en clases chinas, que Mao llamó las clases compradoras. ¿Qué son? ¿Qué es lo que hacen? Son las que sirven de intermediario al capital financiero, al capital, a las potencias con el saqueo nacional. Es decir, los saqueadores imperialistas usan personajes criollos, personajes nativos,
para sacar la riqueza. Y esos personajes son el segundo enemigo que tenía que acabar. En el caso de China, el personaje principal del que se aprovechaban los imperialistas era el feudalismo, los señores feudales de China. Pues bueno, Mao organizó a toda la sociedad para pelear contra el imperialismo y pelear contra el feudalismo, contra los señores feudales en China. Esa es la idea de la revolución de nueva democracia, es que se hace en un país atrasado y en consecuencia tiene que hacerse con el apoyo de clases diferentes, de varias clases, que no sean solamente la clase obrera, sino la clase campesina y el resto de clases. La clase media, como decía Marcelo, intermedia de para abajo, toda la clase media, dependiendo pues de las condiciones de vida que tenga el país. Piensen en este dato estadístico. Colombia, el 100% de empresas, el 97.5, 98, según el último reporte del Ministerio de Industria y Comercio, Industria y Turismo, el 98, 97.5, 98% son micro y pequeñas industrias. La mediana industria es algo así como el 1,5%. La mediana industria, sí, la que tiene más de 50 trabajadores. Y el resto es gran industria, el 0,5%. Es decir, aquí hay una amplia masa de empresarios chiquiticos. La clase media, de media para abajo, inferior, ese grupo de microempresarios, esos no son enemigos de la revolución, son amigos de la revolución. ¿Por qué? Porque esos enemigos son los del otro lado. Seguramente más de uno de ustedes me ha oído el ejemplo. ¿Quién es el enemigo del tendero del pueblo, del tendero del barrio? ¿El Estado? No. ¿La clase obrera? Tampoco. El enemigo de ese tendero es el gran capital internacional que está acabando con las tiendas de barrios. Los dueños de las 3 grandes operadores de tiendas que hay en Colombia, los 4 grandes, son todos extranjeros. Éxito, B1, ¿cómo se llama la otra? Martin, ¿cómo se llama esa tercera? Y el único que tiene cierta apariencia de capital nacional, pero infiltradísimo por otros negocios, según queda visto, y por saqueo, es Olímpica, que es la 4ª tienda del país. Estas 4 son las que han quebrado a los tenderos. No es el Estado, no son los impuestos, no es la política laboral, nada. Es el imperialismo enmascarado en estas 4 empresas. ¿Quién es el enemigo del panadero del barrio? No es el obrero, no es el Estado, es Bimbo, que es una empresa extranjera, y otras de similar tamaño, compitiendo contra una empresa media que tiene ya bastante extranjera, de capital de inversión extranjera, que es los dueños de RAM. Pero fíjense ustedes que para este sector pequeño de la economía, el enemigo no somos la clase obrera, el enemigo no es el Estado como pretenden presentárselo, no es Petro cobrando impuestos como dice el señor de Fenalco, no, el enemigo son las grandes cadenas de tiendas, las grandes cadenas de producción. ¿Quién es el enemigo del pequeño productor en cada sitio? Ese gran inversionista extranjero que entra y compra y arrasa. De manera tal que la política de nueva democracia es unir a todos esos sectores afectados por la inversión extranjera y por el atraso en una causa común. Y ese es el programa nuestro, que es lo que se analizará pues oportunamente en próxima charla. En síntesis, Marx descubrió que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Lo que mueve la historia es la lucha por el poder económico, el poder político y el poder ideológico. Primera gran idea. Segunda idea,
De los 200.000 años de historia de la humanidad, solamente los últimos 10.000 han sido con clases sociales. Y en esos 10.000, más o menos de 10.000 años, unos 7.000 años, o unos 5.000 años fueron esclavistas. Unos 2.000 o 3.000 años fueron feudales. Y solamente los últimos 200 años o 300 años han sido capitalistas. Sí, el capitalismo es la etapa más nueva y ha sido la más corta. Cada vez las etapas son más cortas. Repito las cifras. La primera sociedad feudal, esclavista apareció hace más o menos 10.000 años, más o menos, con los babilonios. Y terminó con los romanos, que es en el siglo V después de Cristo, en el caso de Occidente. Entonces, ahí hay 15 siglos de historia de una sola etapa, que es el esclavismo. Del siglo XV al siglo más o menos XVIII, 3 siglos, fue la historia, no, poco antes, del siglo XII al siglo XVIII fue la historia del feudalismo. Entonces son 5 siglos. Y después, de 1800 más o menos para acá, es la historia del capitalismo. Son 200 o 300 años, dependiendo del país que uno cuente. Cada vez es más corto. Entonces, esa es la segunda, es que cada vez los periodos son más cortos, pero que ha habido 3 etapas históricas diferenciadas. Y que en la última etapa, la burguesía se inventó una forma de organizar su fuerza. Son los partidos políticos, para concentrar los 3 aspectos en que es débil, en que era débil la burguesía: económico, político e ideológico. Bueno, ese ejemplo lo retomamos la clase obrera, y como somos débiles económica, política e ideológicamente, organizamos nuestros efectivos en una sola fuerza, que es un partido político, y le ponemos un programa. El programa de Lenin fue la Revolución Socialista. El programa nuestro, recuerdo lo que vimos con el ejemplo de China, es la Revolución de Nueva Democracia. Bueno, queridos compañeros, con eso me cuento, oigo preguntas, comentarios, intervenciones, todo lo que ustedes tengan a bien. Pascual, muchas gracias. Muy amable, Raúl, ¿cómo Pascual, está usted? Hola. interesante. Bien, gracias. Tuvimos ahí en el momento del cambio un problema, nos sacó a algunos el internet, pero luego pudimos volver a entrar. Bueno, ya. Bueno, compañeras y compañeras, si hay algunas inquietudes, pues esta ha sido una introducción a un tema que en las charlas que vamos a ir teniendo en el curso de los siguientes sábados se van a ir pues complementando, desarrollando, profundizando. Entonces, si hay inquietudes o preguntas, camaradas, pues es el momento de formularlas. Quedaron algunas cosas formuladas cuando habló Nidia y habló Víctor Julio, el compañero Escaferney, que se van a... Pascual las resolvió, pero que hacen parte pues de cosas que en el curso del cursillo también vamos a desarrollar. John Jairo, estás pidiendo la palabra. Buen día. Sí, buenos días para todos nuevamente. Especial saludo para el compañero Pascual. Bueno, a ver, Colombia ha enfrentado históricamente una alta desigualdad social y económica, ¿cierto? La clase obrera en Colombia ha tenido una larga tradición de lucha por mejores condiciones laborales y derechos sociales. Pues además, históricamente, los partidos políticos aquí en Colombia han sido dominados por las élites, ¿sí? Digamos que por la clase alta. Y con esto, pues dejando a la clase trabajadora sin una representación adecuada en el tema político. Y en el pasado, los trabajadores colombianos hemos enfrentado condiciones laborales que son precarias, con bajos salarios, la falta también de seguridad social, y pues desde un punto de vista histórico, la creación de un partido de la clase obrera puede ser, o más bien pues podría ser esencial para promover la justicia social y económica, ¿cierto? Abordando los problemas estructurales como la pobreza, la exclusión social de manera más efectiva. Teniendo en cuenta esto, pues me surge una pregunta. ¿Por qué en Colombia
no se ha podido crear un único y un gran partido de la clase obrera, sabiendo que en Colombia somos cerca de 23 millones de trabajadores. Muy bien, muy bien. Voy respondiendo de una vez con eso, no acumulamos, no acumulamos. Listo, John. Efectivamente, estamos de acuerdo, hay desigualdad, ha habido intentos de lucha. Oyéndolo a ustedes, se me ocurría, yo sugiero libros, ojalá que pudieran mirar cómo los hacen, cómo los consiguen y les echan una leidita. Hay un buen libro escrito por un compañero nuestro, que es la historia de la Unión Sindical Obrera. El autor es Gustavo Almario. Es un libro que acá casi no se consigue, pero si de pronto lo consiguiéramos por ahí, vamos, sería bueno para los que les interese esta parte de la historia, porque es un buen recuento de la lucha que usted menciona, los partidos políticos los partidos políticos en Colombia. Entonces, tomando como referencia eso, pues otra serie de documentos que se han elaborado, uno puede sacar unas conclusiones sobre esa pregunta, John. Y es que los partidos en Colombia de izquierda han surgido pensando en cuál es el problema principal, primero, y en segundo lugar, cómo solucionarlo. Entonces, cada partido plantea cuál es la diferencia entre los partidos que plantean diferente, enfocan de diferente manera cuál es el problema principal. Y si enfocan de diferente manera cuál es el problema principal, enfocan de diferente manera cuál es la táctica a seguir. Esa ha sido la historia de toda la izquierda en Colombia desde, no puede remontarse, el primer partido, que es un partido socialista por ahí en los años 20, 1922. Ese primer partido tenía una idea de cuál era el problema y tenía una táctica que era diferente o que fue diferente a lo que planteó después el Partido Comunista en 1930. Esa historia es la que digo yo que Almario nos cuenta muy bien. Un ejemplo hoy para mirar la diferencia. Para nosotros, para el PTC, el problema principal interno es, bueno, primero digo el externo. Para acá y toda la izquierda, casi toda, no se me ocurre ahorita una excepción, el problema principal externo es el imperialismo. Pero hay quienes ven con igual ojeriza, por decirlo de alguna manera, al imperialismo gringo que al imperialismo europeo. Y ahí ya eso empieza a diferenciar partidos. ¿Por qué? Porque la táctica es que si para ustedes es tan peligroso el imperialismo alemán o el imperialismo español como el imperialismo gringo, pues usted crea un partido en el cual no se puede aliar con los españoles para enfrentar a los gringos. Sí, usted ataca con igual ferocidad a los españoles que a los gringos. Fíjense ustedes en la información que circula en internet y verá que hay mucha gente que echa pestes contra el Partido Socialista Español. Yo puedo estar de acuerdo con las pestes que he hecho, pero una cosa es estar en desacuerdo con lo que piensan y otra cosa es decir, son enemigos y entonces no me puedo liar con ustedes para enfrentar el imperialismo. Eso marca una gran diferencia. Ahí hay una gran diferencia. Pero en el caso, pongo otro ejemplo internacional para que se dé cuenta usted esas matices. Para nosotros, un aliado sería el presidente mexicano, AMLO, Andrés López Obrador. Es decir, es un partido de izquierda que tenemos reparos sobre algunas cosas o muchas cosas, pero no por eso lo atacamos y decimos, es lo mismo el partido de López Obrador que los otros partidos y entonces porque todos están con el imperialismo y meter todo en el mismo saco, entonces no hay amigos en México. Eso marca diferencia. Ahora, a nivel interno, le pongo el ejemplo de Bulto. Para nosotros, el PTC, el peligro más inminente, más grave que tenemos hoy es el avance del fascismo.
el avance del uribismo en su expresión fascista, o el avance fascista en su expresión uribista, como quiera ver. Si eso es así, tenemos que unir a todo el mundo contra el fascismo de Uribe. Pero en la izquierda, en Colombia, hay quienes dicen que Uribe y el fascismo es un invento del PTC, que eso no es cierto, que no hay tal fascismo en Colombia. Eso marca diferencias de los partidos. ¿Por qué? Porque entonces si mi táctica es que hay que enfrentar a Uribe, yo me uno con todo el que sea para enfrentar a Uribe. Pero si mi táctica es que es lo mismo Uribe que Lafordi o que Gaviria o que Samper, porque no hay fascismo, ¿qué es la diferencia entre Gaviria y Samper? Y, Lafordi y estos, la expresión fascista que hay en el camino. Al decir que este sector es fascista, nosotros encontramos un blanco, que es el fascismo, y una cantidad de gente que pueda atacarlo aunque tengamos diferencias, por ejemplo, con Samper el expresidente, o por ejemplo con Gaviria. Gaviria porque no trabaja en el neoliberalismo, pero Gaviria hasta el momento ha sido bastante reacio a seguir las andanzas fascistas. ¿En qué se expresa el fascismo? En la amenaza de golpe blando. Bueno, pues eso hace que nos diferenciemos los partidos de izquierda. Por eso, y adelantándome muchísimo a lo que a lo que se va a discutir en la agenda que se ha propuesto y que seguramente ustedes ya han discutido, por eso es que estamos en contra del Partido Único de Petro, porque en esa izquierda hay muchos matices que pasan por diferencias como esta que le estoy marcando. Hay otras, pero creo que estas dos de bulto muestran por qué hay tantas vertientes de izquierda. Para no decir una de bulto, y es que nosotros, el PTC, siempre estuvo en contra de la lucha armada. En esta historia de Colombia, en la historia de Colombia, en contra de la lucha armada, de la guerrilla, mejor dicho. Y una parte gigantesca de la izquierda está hoy con la guerrilla. No, estuvo con la guerrilla. Imposible ponernos de acuerdo. Hoy, para decirle otro, la expresión de un grupo de la izquierda es que la lucha es en el Parlamento. Entonces organizan toda su fuerza por ahí, o la desorganizan porque lo que queda en evidencia es que este Parlamento tiene muchas deficiencias. Para nosotros la lucha está en la calle. Y eso es bien diferente, muy diferente el planteamiento de que vamos a mirar cómo hacemos acuerdos en el Congreso para sacar esto adelante, a decir vamos a hacer, pues también necesario, pero esto está mediado, decimos nosotros, por la lucha en las calles. Eso para mencionarle algunos de los muchos ejemplos que diferencian la izquierda. Y por eso no hay partido único. Muchas gracias, Pascual. Bueno, y remato diciendo, invitando a leer el libro del Mario. Por eso es que a lo largo desde el primer partido, hace 100 años ya, a hoy ha habido tantos partidos de izquierda. Bueno, ¿quién más quiere preguntar? ¿Quiere opinar? Buenos días, Pascual, y buenos días, compañeros. No vi cómo levantar la mano, ¿me escucha? ¿Sí se escucha? Está muy entrecortado, Luisa, no te oigo. Aquí el internet está molestando terrible. Trata de o escribes o llama a alguno, a Natalia, a ver si ella tiene, o a Raúl, para que te repitan la pregunta, si hay mejor ¿Me sonido. escucha? A ver, dale. Dale, Luis, a ver. Ahora, bueno, una duda muy encaminada a lo que decía John Jairo es tú mencionas que hay varias falencias o diferencias que tenemos pues con la izquierda y con los otros partidos, pero ¿cómo hacer para unificar? Ya que tú hablas que uno de lo que le está contando el partido es unirnos en las afectaciones que vemos para unirnos en una causa común, ¿sí? Si tú bien lo decías, la humanidad siempre ha buscado la igualdad y por eso hemos estado en frente de lucha siempre, buscando todos los caminos y según el recuento histórico que tú nos das.
¿Cómo hacer para hacer esa unificación y ser cada día más fuertes? Porque vemos que hay una cantidad de partidos a nivel, digamos, solo Colombia, superamos un buen centenar de partidos y cada vez salen más y entonces entran en diferencias dentro de los partidos y crean otros partidos y así sucesivamente. ¿Cómo hacer que, digamos, el partido en el que estamos militando se fortalezca y realmente se vuelva un frente fuerte y común y no repita las falencias que podemos estar viendo de años o épocas pasadas? ¿Sí? Porque si el recuento que tú nos haces es muy significativo en que las luchas se iniciaron por esa búsqueda de la igualdad y es lo que estamos en este momento. En la banca viene una revolución y está esa revolución digital y necesitamos no solo el conocimiento, sino saber cómo enfrentar esa revolución que viene y esa revolución va a unir y está uniendo también los temas de la política y el conocimiento a nivel nacional. Entonces, ¿cuáles herramientas vamos a tener o podemos tener para poder enfrentar todo esto y unificarnos en esa lucha y crear esa igualdad que tanto queremos y fortalecernos, unirnos con otros partidos que nos volvamos ese frente común que tanto necesitamos? O sea, no repetir historias, sino ir en una avanzada en el sindicalismo, como lo menciona, o en algún momento lo mencionó Edwin Palma del sindicalismo democrático. Gracias. Claro. Como tres preguntas en una. Sí, señora, muy buena síntesis, además de lo que se ha dicho. Bueno, Luisa, entonces, yo creo que podemos empezar mirando el ejemplo más reciente de cómo resolver los líos, que es lo que pasó en las elecciones en Francia la semana pasada, domingo pasado, que no han todavía terminado porque eso es expresión de la pelea. Y es que había o hay una derecha que venía creciendo así imparable, la derecha de la señora Le Pen. Es un partido absolutamente derechoso que a pesar de venir creciendo, decidió cambiar dos o tres cosas en su programa para intentar no espantar al votante medio en Francia. Y es, por ejemplo, bajarle el tono a el ataque a los inmigrantes, que en general son negros, pero hay otros inmigrantes en Francia que no son negros, mestizos, los latinos, o que son blancos, los inmigrantes que vienen del otro lado de Europa. Pero esta señora Le Pen, a pesar de que iba subiendo, decidió quitar unos punticos en su programa para ganarse al sector medio de la sociedad francesa. Al otro lado hay dos agrupaciones, una que es de centro, más bien tirando a la derecha, que es la del actual presidente, y otra que es la que expresa la izquierda, muchos partidos, pero un partido central, no sé francés, entonces no sé cómo pronunciar los nombres con acento y tilde, entonces no sé cómo pronunciar el nombre del presidente francés, del dirigente francés de izquierda, Michelin, como se diga. Bueno, ¿qué es lo que deciden estos cuando ven que la derecha puede tomar el poder, la derecha de Le Pen? Es hacer un acuerdo en lo fundamental, como alguien lo escribió por ahí en el chat, un acuerdo en lo fundamental entre el centro y la derecha. El centro también le preocupaba que la extrema derecha tomara el poder. Si el presidente actual, que es de centro derecha, que se tomara el poder, entonces decidió hacer una especie de acuerdo político con la izquierda. Y la izquierda, no tengo claro, eso es un problema de desconocimiento, no sé quién hizo la propuesta, si la derecha a la izquierda o la izquierda a la derecha, pero lo que sea es que hicieron un acuerdo que es muy sencillo en su expresión. Había, por la forma como eligen allá, son tres eh, digamos que en la segunda vuelta participan los tres primeros. Y en general, en toda Francia, los tres primeros eran o el de la izquierda, o el del centro, o el de la derecha. Entonces, ¿qué fue lo que acordaron? Que donde el tercero fuera del centro o de la izquierda, votaban por el otro, para dejar a la ultraderecha aislada. Es decir, se retiraban los candidatos de la izquierda donde fueran la tercera fuerza, o los del centro donde fueran la tercera fuerza. Y con eso ganaron. Es decir, con eso arrasaron, pues no ganaron, con eso no quedaron tan mal en la distribución de bancada, que es lo que viene para esta semana entrante, y es ahora esas bancadas a quién eligen primer ministro.
Pero lo que queda claro ya es que evitaron el triunfo de la derecha enfrentando políticamente el programa de la derecha, es decir, contra los inmigrantes, contra la guerra en Ucrania, contra la guerra en Palestina y a favor del sindicalismo y a favor de las mujeres, todas las peleas sociales en Francia. Eso fue lo que hizo que la derecha, que la izquierda ganara. Pero, repito una idea ahí en ese camino, la derecha vio que la izquierda iba a ganar por ahí y la derecha empezó a bajar pedacitos de su programa. La izquierda no bajó pedacitos de programa y nada parecido, mantuvo su cosa, lo que hizo fue una alianza con otro sector parecido en esas ideas básicas. Entonces, ¿qué es lo que se deriva para Colombia? Es identificar no un partido, sino un frente, que fue lo que hubo en Francia, un frente en el cual se pongan los problemas más generales como motivo de unidad. ¿Cuál es el más general? El más general es defender a Petro. Porque la defensa del gobierno de Petro es la defensa contra el imperialismo en la medida en que se puede hacer. Petro se le ha enfrentado a los gringos, ha hecho bastantes, no bastantes, ha hecho cosas que que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, la discusión sobre la base militar en Gorgona, un ejemplo. Los ejercicios navales con los gringos, otro ejemplo. La cosa de seguridad que en Cali, para las reuniones que va a haber en próximos meses, sea orquestada la seguridad por los gringos, por la flota que tienen ahí estacionada en el Pacífico. Eso no nos parece a nosotros. Pero no por eso vamos a atacar a Petro, puede decir que Petro no nos sirve. ¿Por qué? Porque lo fundamental, la política fundamental frente al extranjero, frente al imperialismo, ha sido de confrontarla duro, duro, en la lucha contra la droga, en la lucha contra la corrupción, en muchas cosas ha sido dura la lucha. Y en el campo nacional ha habido errores. Primer error, a ese señor toca quitarle el WhatsApp que usa para comunicarse. Ahí aparecen errores todos los días porque es muy boquiflojo. Bueno, por eso nos vamos a agarrar con Petro. No, pero o en el caso, para poner un segundo nivel más serio, las pensiones. Terminó aprobado que era 2.3 para con pensiones y ahí para adelante para los fondos privados. La CUT, nosotros, presidente de la CUT de nuestra fuerza, estamos en desacuerdo. Nos vamos a agarrar por eso, pues damos constancia de que estamos en desacuerdo, pero no por eso nos agarramos con Petro. Pero hay unos que ya están, hay un personaje en el tiempo, uno de los pocos defensores que había del gobierno de Petro en el tiempo, ya sacó la maleta, dijo que no. ¿Por qué? Por estos problemas secundarios, que para eso lo principal, y lo otro, lo general, no lo ve. Tercer ejemplo. Pues hay muchos ejemplos más. Estaba pensando, pues se me olvidó ahorita cuál que está. Lo de la educación. Por error de la bancada, por error de la ministra, se llegó a un acuerdo que no le sirvió al magisterio. ¿Cuál fue la táctica nuestra? Agarrarnos con Petro. Nosotros tenemos fuerte control sobre FECODE. No, la táctica nuestra no fue agarrarnos con Petro, fue agarrarnos contra la política que no nos servía y respaldar a Petro porque ahí está la forma de poner en marcha otra vez un proyecto de educación que nos sirva. Entonces, es como eso, es dejar de lado, es el llamado que estamos haciendo, dejar de lado las diferencias que pueda haber sobre el gobierno de Petro y unirnos en torno a lo fundamental que es que Petro representa lo más avanzado en este momento de los intereses nacionales en el gobierno, en el poder del Estado. Y que hay diferencias. Y que hay una cantidad de cosas que es que la gente ni siquiera conoce. Por eso estamos organizando un seminario a través con un grupo de amigos. Es un seminario para discutir las políticas básicas del gobierno de Petro, para mostrar cómo hay avances, pero la derecha, la prensa, los medios los están ocultando para enfrentar, para hacer que la izquierda termine enfrentada y los aliados de la izquierda terminen enfrentados al gobierno de Petro. Eso es lo que no podemos permitir. Entonces, en síntesis, el asunto sería que lo que nos unifica más fuertemente es la defensa de Petro. Obvio, repito en síntesis, también tenemos diferencias, pero lo fundamental es que está avanzando.
hay avances. Bueno, eso para tu pregunta, Luisa. Gracias, Pascual. Bueno, más preguntas, más comentarios. Yo le mando a Raúl el nombre del libro completo. El autor es César Almario y Gustavo Almario. Y el libro se llama algo así como Los Trabajadores Petroleros, pero pongo el nombre específico en el chat. Bueno, queridas y queridos, nada más. Entonces, si alguien toma impulso, cierro con esto. Muy agradado, muy complacido con la gran presencia en esta charla. Ojalá se mantenga. Yo soy profesor, entonces hago unas recomendaciones de profesor. Ojalá tomen nota, miremos apuntes, resúmanme ahí, una o dos cosas que se mencionan, intenten leerlas y mantengan el ritmo. El horario, pues, es bastante agradable esta hora, entonces, y con la forma como lo organizó Raúl de cortico y bien condensado, pues yo creo que eso nos sirve a todos. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a este cursillo y buena suerte. Y si no hay más preguntas, nos veremos por ahí. Yo tengo varias de las charlas que hay en la agenda, entonces por eso vamos viendo. ¿Listo? Muchas gracias, Pascual. Bueno, Natalia, con mucho gusto. Entonces, un placer. Chao. Un abrazo, compañeros. Raúl me empieza a tener problemas técnicos y agradecerle la presencia a todos. Buenas tardes. Gracias, excelente. Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, Muchas gracias. Feliz tarde para todos y todas. bueno, gracias. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Excelente, gracias Pascual. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Buenas tardes, Natalia y Pascual. Gracias Saludos para de todos. Pereira. Muchas gracias. Feliz fin de semana para todos.